en pleno corazón de la provincia de Misiones, recibió al morir el siglo pasado numerosos inmigrantes que venían de la vieja Europa en busca de un porvenir. Encontraron monte, selva virgen y la presencia de los antiguos pobladores de estas tierras. Poco a poco fueron formando la colonia y luego el pueblo de Oberá. Trabajaron la tierra de sol a sol, construyeron, y ese espíritu de lucha ante la adversidad tuvo un sostén común a todos los grupos: la fe en Dios. Los primeros en llegar fueron los suecos. Luego se sumaron los suizos, brasileños, italianos, cada uno con su fe y su historia a cuestas. Ellos estaban saliendo de condiciones muy duras que habían encontrado en Brasil, en lo que se llama Línea Uruguay, al otro lado de la frontera, y cruzaron hacia Misiones en busca de mejores condiciones de vida. Llegaron hasta la zona conocida por Yerbal Viejo y luego comenzaron a instalarse en lo que era un poblado, no era ciudad ni pueblo todavía, que era lo que ahora conocemos como la ciudad de Oberá. Ellos fueron el primer gran grupo que vino y se instaló aquí. Inmediatamente comenzaron a reconstruir su estructura social. Y una de las cosas que reconstruyeron de la vida que habían dejado atrás fue la iglesia. Porque obviamente no estaban satisfechos con la religión preponderante de la Argentina, evidentemente, porque eran luteranos y la iglesia era católica. Segundo, porque había diferencias importantes en aquella época. Y tercero, porque había una cantidad de costumbres que eran más fácilmente conservables a través de estructuras como la iglesia. Bueno, nosotros venimos el año 26 de Polonia y tenía yo 1 año cuando llegamos a Misiones. Y después nosotros nos radicamos en la Picada López, cerca de Alén. Ahí yo conocí, cuando quedé más grande, fui a la escuela, no sabía el idioma castellano, aprendí, iba a veces con unas picadas porque no había rutas, solo montes. La maestra nos enseñaba a estudiar el idioma, lloramos muchas veces porque no entendíamos lo que era. Y mi padre vino en 1926. Ya vino saliendo por Polonia, que era más fácil en aquel entonces salir por Polonia. Vinieron a Buenos Aires y se quedaron en Buenos Aires trabajando, durmiendo en los vagones de tren, cubriéndose con diarios porque venían con lo puesto. Es una historia muy triste, si se quiere decir, porque sin saber el idioma, sin nada. Bueno, consiguieron, trabajaban ahí, pero también alguien les dijo, en Misiones hay tierra, en Misiones le van a dar tierra. Entonces se largaron a Misiones y llegaron a Misiones y Oberá no existía todavía. Oberá nació en 1928 y ellos ya tomaron las chacras. Él vino con un amigo que conoció en el barco, con un amigo ucraniano, y se instalaron ambos. Se metían en el monte, eso es fascinante contarlo, ¿no? Y eran dueños de elegir donde ellos querían, ¿no es cierto? Porque nadie les decía, toma este pedazo o toma aquel, no. Ellos iban y buscaban donde había una vertiente o un río, un arroyito, allá ellos armaban su ranchito, digamos, ¿no? Cortaban las ramas y hacían todo precario. Y comenzaba la historia de qué vamos a comer. Había que cazar un bichito o lo que sea, un pescadito, bueno, y así fue. Pero me decía mi padre que se cazaba el bicho, ¿no es cierto?, se comía, pero uno necesitaba comer algo líquido. ¿Y qué hacemos? No tenemos vaca, no tenemos nada. Entonces empezaban a probar las hierbas del bosque. Yo vine acá a la Argentina en el año 1935, tenía 11 años de edad. Venimos a Buenos Aires con mis padres y hermanos y después venimos acá a la zona de Oberá. En Oberá había pocas casas, era un pueblito.
Y bueno, fuimos en casa de mi hermano a la chacra. Él vino antes que mis padres y nosotros. Y bueno, ahí era todo monte y un rosadito chiquito, una casita. Y después de un tiempo mis padres compraron otra chacra, nos cambiamos y se trabajaba en la chacra. Y bueno, después vinieron unos chicos ahí en casa de mis padres, y bueno, ahí conocí a mi marido. Y la religión, siempre mantuvimos religión católica. Cuando venimos acá no había sacerdote polaco. Y acá en Oberá venía el sacerdote una vez cada 2 meses. Mi madre lloraba todos los días porque ahí era otra costumbre, en Polonia, otro todo. Y un día le avisaron que acá en Oberá había fiesta patronal en una capilla. Y se vino a caballo con mi papá. Y hablaron con el sacerdote y bueno, él fue a casa y allá formaron una capilla, hicieron una capilla y él venía también cada 2 meses. La entereza de estos gringos venidos del otro lado del mar traía consigo la necesidad del sustento espiritual. Cada familia siguió rezando en su idioma, suplicando a su Dios. La Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional pone en marcha un operativo de control del servicio ferroviario de pasajeros en el área metropolitana. Se verificará la seguridad, las frecuencias de circulación de los trenes y el confort de los mismos. Le pedimos su colaboración. Si usted tiene quejas o denuncias, llame gratis al 0800-333-TREN. ¡No soy una mujer como todas! ¡Pienso! ¡Pienso! ¡Voy a gritar! Lola Mora. Su lucha contra los prejuicios. Por supuesto que me iré. Y no solo del Congreso, al que fui invitada, hasta que sus hipócritas maridos se asustaron de mis ninfas impúdicas. Me iré del país. Yo no voy a prostíbulos ni estoy en contubernios. Soy una mujer que trabaja. Aunque seguramente ustedes de eso no saben nada. Yo soy una artista. Sus amores. Soy célebre, soy hermosa, me persiguen, me acorralan, yo estoy harta de vivir así. Su obra inmortal. Voy a vivir 1000 años, yo no me voy a morir nunca, te lo juro. Voy a inventar y voy a trabajar y voy a... Leonor Benedetto y un elenco excepcional en un film de Javier Torre. Lola Mora, en el cine que nos mira, este sábado a las 10 de la noche por Canal 7, presentado por Carlos Morelli. Vamos a recorrer Mendoza kilómetro a kilómetro. Turismo argentino con Cecilio Fremati. Este sábado a las 7 de la tarde por Canal 7. Por eso comienza a aparecer, ya a principios de la década del 20, pastores itinerantes que llegaban desde Buenos Aires a acompañar a esta comunidad. Con el paso del tiempo fueron armando su propio templo, primero un pequeño rancho de madera que estaba a menos de 50 metros de donde está ahora este templo, y luego continuaron creciendo hasta que la Iglesia sueca decidió enviar en forma definida un pastor que atendiera a esta comunidad. Alrededor del pastor y de la vida comunitaria de la congregación
se comenzó a desarrollar otras cosas que han sido muy importantes en toda la ciudad de Oberá. Por ejemplo, el Colegio Carlos Linneo, que fue uno de los primeros colegios privados y que hasta el día de hoy mantiene un prestigio muy importante en nuestra ciudad en lo que tiene que ver a su nivel educativo. Los inmigrantes venían con ese deseo de bautizar a sus chicos. Entonces los sacerdotes ya misionaban, iban por las colonias donde estaban abiertas y bautizaban los chicos. Si era un católico, bueno, entraban todos para el bautismo católico. Si era ortodoxo, lo mismo, con tal de que sean cristianos. Así que en el caso mío, por ejemplo, yo soy bautizada en la iglesia ortodoxa y mis hermanas en la iglesia, por un sacerdote católico. Cada colectividad fue plasmando su propio culto como un modo de mantener su identidad, su idioma, sus creencias. Y ese afán dio lugar a la característica más típica de Oberá. Nosotros habíamos hecho un trabajo con un periodista ruso que estuvo acá y hizo un trabajo muy lindo y salió en una revista en Moscú que se llama Ecoplaneta, donde ellos dicen que Misiones y Oberá es un fenómeno en el mundo de convivencia, que ellos no entienden cómo nosotros, que somos 30 y pico nacionalidades acá, practicamos las distintas religiones y vivimos en armonía. Una zona que fue poblada con una cierta política de defensa de soberanía. Siempre fue respetada la religión de los que venían aquí como una forma de que se sintieran cómodos en este lugar. Y esto aprendido en la cultura del pueblo, es decir, nadie en esta ciudad va a ser criticado o discriminado por razones religiosas, porque todos tenemos una religión diferente. Entonces, creo que eso le da una pluralidad, le da una riqueza que es quizás única en la República Argentina. Los domingos a la mañana, Oberá le reza a Dios en múltiples idiomas. Cada iglesia reserva este momento para los más viejitos, los que vinieron de Europa y aún conservan la lengua materna. Bueno, la iglesia bautista Elim, aquí de Oberá, nació en el año 1934 con personas que han venido de Europa como inmigrantes. Por supuesto, eran gente del idioma alemán. Y entonces comenzaron a congregarse y un grupito de 15 personas formaron esa iglesia en aquella época. El año pasado la iglesia cumplió sus 60 años y mantiene algunas características germanas, sobre todo en cuanto a su mentalidad de orden, disciplina, pero al transcurrir los años el grupo ha crecido, contamos en estos momentos con 270 miembros activos, un grupo muy grande de jóvenes, y el idioma alemán prácticamente pasó a un segundo plano. Todo se hace en el idioma castellano. El único que está quedando es un grupito, los domingos a la mañana, lo que ellos llaman el culto alemán, simplemente por deseo de mantener un poco su idioma y también porque entienden mejor al idioma alemán, tienen una actividad especial. Todos los domingos de las 9 hasta las 10 a través de un pastor que ahora ya es jubilado. La más antigua es conocida como la iglesia de la calle Wilde. Pero lo más curioso es que nunca tuvo sacerdote. El templo más joven se construyó siguiendo las reglas de los primeros, con el gran esfuerzo y trabajo de los fieles. Y así, algunos colaboraron. Por ejemplo, la puerta de frente hizo uno de los fieles
y donó para la iglesia. Y yo también hice el iconostasio, ese es mi trabajo propio. También hice algunas puertas del interior y ventanas. Esta iglesia no hace mucho, ¿cuánto? Pues 3 años lo sumo que está, que se empezó. Empezamos a dar misa no hace más de 2 años que empezamos a celebrar misas acá, porque se construía muy despacio, no había fondos, entonces de a poco que se juntaba, y entonces ahí se daba otra pegada más, ¿no es cierto? Y así. Los gringos que cruzaron los mares trajeron consigo el rito y la fe, pero también una concepción artística y una arquitectura. Por eso reprodujeron fielmente algunos estilos. La cúpula redonda, recubierta con planchas de cobre, se destaca en la fisonomía de Oberá. Todo el arte bizantino se plasmó en la construcción de la Iglesia Inmaculada Concepción, de rito ucraniano. La riqueza y abundancia de imágenes, los vitrales resplandecientes y los frescos son la continuidad del culto y del idioma. Atención Federico, que vamos por el pozo acumulado. ¿Cuál de estos objetos podés comprarte con 1 peso? ¿Un reloj pulsera, un osito de peluche, 5 caramelos o una 4x4? Tiempo. Una 4x4. Hay algunos que ya saben que salió el nuevo Loto 5. Cambia tu vida por 1 peso. Jugá al Loto 5. Más chances, mejores premios. Con el respaldo de Lotería Nacional. No convierta su viaje de placer en el último viaje. No dispare contra su familia. Policía Federal Argentina. Con un reflector, te gusta brillar como la mejor. Los Super Ratones en concierto. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Sonido argentino. Este domingo a las 10 de la noche. Parecen contentos, que se pone más y más y más y más violento. Empujamos a ella, empujamos a él. Seguro que nos vamos a caer. Por Canal 7. Este sábado, fiestas populares de la costa patagónica. La fiesta nacional del Golfo Azul en Balneario Las Grutas. El aniversario de la ciudad de Puerto Madryn. El Festival Patagónico en Comodoro Rivadavia. Fiesta de la Ría en Puerto Deseado. La Marcha Blanca en Ushuaia. Fiestas populares argentinas. Este sábado a las 9 de la noche por Canal 7. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite LS82, TV Canal 7. Pero quizás la síntesis de todas esas plegarias elevadas al cielo es la torre que se destaca netamente en el corazón de Oberá. El estilo gótico recreado en la parroquia San Antonio. Entonces, también existían algunas familias católicas, sobre todo de procedentes de Italia y de España, que habían llegado con la corriente migratoria europea en general. Y entonces
esas familias eran atendidas muy esporádicamente desde los años aproximadamente 20 en adelante, desde la parroquia de Bonpland, que era la única existente hacia el centro de la provincia. Entonces, desde allí venían sacerdotes muy raras veces, pero venían, generalmente a caballo, únicos medios de transporte, transitando por las picadas. Y luego, hacia el año 28, la primera misa que se celebró aquí en esta ciudad, pueblo por aquel entonces, fue coincidentemente en el lugar donde actualmente está el templo. Se puso la piedra fundamental el 5 de diciembre del año 1943 y se comenzó a construir este templo que exactamente no sabemos la fecha en que fue terminado, porque se fueron, como se hacen estas cosas, se van haciendo por etapas y bueno, pero sí hacia el año 48 ya se celebraban misas en este templo, aún no terminado, pero es probablemente hacia los años 60 que se terminó en definitiva la torre, que fue lo último que se hizo. Y bien, toda la comunidad de Oberá orgullosa de su templo, hasta que en vísperas de la celebración de la fiesta patronal en el año 86, aproximadamente a las 9:20 de la noche, un incendio que comenzó en ese horario lo destruyó, quedando únicamente en pie la torre y las paredes exteriores. Inmediatamente la comunidad, a través de distintos equipos, se abocó a la reconstrucción. Católicos, luteranos, evangélicos, ortodoxos, apostólicos, pequeñas o grandes diferencias, amalgamadas sin embargo por un denominador común, la fe en Dios. La palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es la Biblia, que es la palabra de Dios. Sobre este libro basamos todas nuestras enseñanzas. Es una iglesia de raíces étnicas, fue fundada el 22 de febrero del año 1942, especialmente por inmigrantes rusos y ucranianos que vinieron de tierras lejanas, buscando, como ya tenemos conocimiento, buscando trabajo, paz, tranquilidad en aquellos tiempos tan especiales que vivió la humanidad. Отче наш, же есть на небесе, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына Святого Духа, ныне и присно веки веков. Аминь. Ge oss idag vår bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Parecer
en algún momento algo extraño, por ejemplo, para una ciudad de 50.000 habitantes como somos, es en realidad una característica de la cual estamos orgullosos aquí. Y es quizás el motor que hizo poner en marcha a la fiesta del inmigrante. Las 12 colectividades que conviven en Oberá cultivaron sus tradiciones, sus costumbres y recuerdos de Europa. Compartían comidas y encuentros hasta que en 1980 decidieron darle formalidad al rito de la integración. Esa fiesta al inmigrante. Y la primera fiesta al inmigrante se hizo en el campo deportivo del complejo. El complejo prácticamente no existía, era solo la cancha de básquet cubierta y la gran cancha de fútbol. Allí cada uno hizo como pudo sus stands y cada uno exhibía las cosas que trajo de Europa, las cosas típicas de Europa, ¿no? Que tenía uno que tenía una colcha, una cosa de cobre, un cucharón, una ropa antigua, cada uno exhibía un baúl, se exhibían esas cosas. Y se hicieron 2 o 3 comidas típicas de cada comunidad, cada colectividad. Que cuando nosotros comenzamos en la fiesta del inmigrante, había cierta, como si nosotros mismos nos sintiéramos un poquito despreciados, vamos a decir, o sea, no valorados como tiene que ser. Porque inclusive cuando comenzó todo, hasta casi teníamos un poquito de vergüenza de ofrecer nuestra comida, o nuestras costumbres, nuestros bailes, nuestro idioma, nuestras bebidas. Y ahora no. Hay que vivir la fiesta para darnos cuenta que realmente vale la pena. Encuentro de culturas, integración. Oberá, cada año es una fiesta con los ojos en Dios.